Muy bien, Jesús calma la tormenta. Jesús nos salva en medio de las tormentas. Y lo que encontramos en este pasaje, en primer lugar, es que es de noche. Es de noche y Jesús le dice a los discípulos, vamos al otro día, vamos al otro lado del lago. Y el deseo de Jesús es extender el reino de Dios. El deseo de Jesús es que la evangelización llegue a otros lugares, la evangelización llegue a otras dimensiones, la evangelización llegue a otras personas. Y lo que vamos a ver con esta tormenta ciertamente son las fuerzas del mal y la oposición a esa evangelización, a esos buenos propósitos de Dios para la humanidad. Y esto representa lo que significa también las tormentas que hay en nuestra vida. Cuando tenemos buenos propósitos, buenas intenciones en nuestra vida, sobre todo cuando estamos queriendo hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, y se levantan tormentas, y se levantan tempestades, y se levanta oposición, fuerzas contrarias frente a esas buenas intenciones, frente a esos buenos propósitos de obediencia a Dios, de fidelidad a Dios, de caminar con Dios. Pero hay que enfrentarlos y hay que asumirlos como lo hizo Jesús aquella tarde noche al decirle a los discípulos, vamos al otro lado, vamos al otro lado. Hubieran podido viajar en la mañana un poco más tranquilamente, o al mediodía un poco más tranquilos. No, fueron allí en la noche y la situación no era tan fácil. Pero asumieron ese reto. Así que dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Jesús ya estaba en la barca de ellos. Muy importante que en nuestros viajes Jesús esté en nuestra barca. Que en nuestras travesías Jesús venga con nosotros. Que en nuestros retos Jesús nos acompañe. Dice el Evangelio que Jesús ya estaba en la barca en que iban a viajar. Te pregunto y me pregunto, ¿Jesús ya está en tu barca? ¿Jesús ya está contigo? ¿Tu travesía la estás viviendo con Jesús? Es muy importante, porque es la única garantía que tenemos de que seremos salvados. Es la única garantía de que finalmente venceremos. No hay otra garantía. La garantía es Jesús. La garantía es el nombre de Jesús. Y yo te puedo decir que si vas con Jesús no te vas a hundir. Que si vas con Jesús no te vas a perder. Yo te lo puedo asegurar que si vas con Jesús, nada malo te va a suceder a ti. Yo te puedo asegurar que si vas con Jesús, nada malo te va a pasar, nada malo te va a suceder. Lo importante es que vayas con Jesús. Lo importante es que vengas con Jesús en tu travesía. Y ya Jesús estaba en esta barca. Así que fue Jesús en esta barca y otras barcas también lo acompañaban. Y en esto se desata una tormenta, un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que la barca se llenaba de agua. En esto se desató una tormenta. Así pasa en nuestra vida, que cuando estamos en estos buenos propósitos, que cuando estamos en esta buena voluntad de Dios, se desatan tormentas en nuestra vida, se desatan tempestades en nuestra vida, se mueven los cimientos de nuestra vida, porque hay cambios profundos en nuestra vida. Así como se mueve la tierra en un sismo, es porque hay cambios profundos en la tierra, y es porque es necesario cambios profundos en la humanidad, donde el amor debe vencer, donde la fe en Dios debe vencer, donde la conversión de los hombres a Dios debe vencer, donde el volvernos a Dios debe vencer, donde el hombre debe revisar su vida y debe dejar de hacer el mal, debe dejar de practicar el mal, como sucedió el día en que Jesús murió en la cruz, por ejemplo. Ese día tembló la tierra, hubo un terremoto para significar un cambio espiritual, un cambio en el orden de las cosas, un cambio que estaba llamando al ser humano a partir de la cruz de Jesucristo a dejar de odiar, a dejar de pecar, a dejar de hacer el mal y a comenzar a vivir la propuesta de Jesús.
Jesús, la palabra de Jesús, el mensaje de Jesús, el reino de Jesús, la buena noticia de Jesús, que es la noticia del evangelio. El terremoto, el sismo, el sacudón está diciendo que se necesita un cambio, y está diciendo que hay una lucha entre el bien y el mal, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, y que mucho de esto depende del ser humano, del comportamiento del ser humano, de las actitudes del ser humano, de un ser humano alejado de Dios o de un ser humano convertido a Dios, porque un ser humano alejado de Dios daña la naturaleza, daña la creación, daña a otros seres humanos, daña el ecosistema. Un ser humano que está alejado de Dios daña la casa que Dios le ha dado. En cambio, un ser humano convertido a Dios es un ser humano que cuida la casa, que cuida la tierra, que cuida la naturaleza, que cuida a los seres humanos, que cuida a los hermanos, que cuida a los otros, que ama, que hace el bien, y por tanto con esto ayuda a traer salvación a la tierra, salvación a la humanidad. Todo esto conforme a la voluntad de Dios. Se desatan tormentas cuando queremos hacer el bien. Se desatan tormentas cuando tenemos luchas por hacer la voluntad de Dios y por vivir la experiencia del reino de Dios. Lleva esto también a tu vida cotidiana, a tu vida práctica. Cuando vas a montar una empresa, tienes un buen propósito de tener una empresa, de sostener tu familia, de ayudar a sostener a otras familias. No será fácil y se levantará una tormenta, dificultades económicas, adversidades, requisitos por aquí, por allá, pruebas, impuestos, tantas cosas. Tendrás que superar esas adversidades y superarlas para lograr el objetivo. Siempre se pueden levantar tormentas, pero siempre podemos ser salvados de las tormentas con Jesús y en el nombre de Jesús. Se desató la tormenta, el viento era tan fuerte que las olas caían sobre la barca y esta amenazaba con hundirse. Y es lo que a veces experimentamos nosotros, la amenaza de vernos hundidos, de vernos ahogados, de vernos fracasados, de vernos derrotados. Sí, es una amenaza y a veces es un sentimiento que tenemos. A veces es una experiencia real que estamos viviendo. Siento que me estoy ahogando, siento que estoy fracasando, siento que en esta lucha no estoy saliendo adelante. Eso sintieron los discípulos de Jesús, y dice el Evangelio que Jesús estaba dormido, y ese estar dormido tiene que ver más con la percepción que nosotros tenemos de Dios en nuestra vida. Quizás tenemos a Dios como si Él estuviera dormido, no lo tenemos en cuenta, se nos olvida que Él está presente, porque de pronto no escuchamos su voz, porque de pronto no se hace sentir de una manera así extraordinaria, pero Él está ahí con nosotros, y esta debe ser la fe que nosotros debemos tener en Jesús. Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado en una almohada, y ellos están viviendo una angustia tremenda, ellos están viviendo una preocupación tremenda, porque ven que su barca se está hundiendo en medio de esa tormenta. Es la realidad que nosotros muchas veces vivimos. Así que despiertan a Jesús diciéndole: no te importa que nos estemos hundiendo, no te importa que nos estemos hundiendo. Y es lo que a veces pensamos, que a Dios no le importa que nos estemos hundiendo, que a Dios no le importa lo que nos está pasando. A veces pensamos eso, y es un pensamiento falto de fe, es un pensamiento falto de sabiduría. Tú y yo no podemos pensar nunca que Dios está olvidado de nosotros o desinteresado de nuestra situación. Por más hundido que te sientas, por más fracasado que te sientas, por más solo o triste o abandonado que te sientas, no pienses nunca que Dios te ha abandonado. Al contrario, ahí es donde Dios te acompaña en tu soledad, en tu prueba, en tu fracaso. Donde otros te dejan, así sean tus amigos o tus propios hermanos o aún tu propia familia, Dios no te deja.
Dios no te abandona. Dios nunca te va a dejar solo a ti. Dios nunca te va a abandonar. Así que no pienses nunca que a Dios no le importa tu situación, que a Dios no le importa si te hundes o no. A Dios sí le importa. Y Dios no te va a dejar hundir. Mucho menos cuando estás haciendo lo de Dios. Mucho menos cuando estás trabajando para Él. Mucho menos cuando ha sido Él el que ha dicho vamos al otro lado y tú has obedecido a eso y estás diciendo sí, vamos al otro lado porque tú dijiste. Menos ahí te va a dejar hundir. Es más, te lo digo, es imposible que te hundas. Es imposible que nos hundamos cuando es Dios el que nos ha mandado a ir al otro lado. Mira la novedad de esta palabra, la belleza de esta palabra. Es imposible que nos hundamos cuando vamos con Dios. Es imposible que nos hundamos cuando Él es el que nos ha mandado a hacer algo. Es imposible que nos hundamos porque Él va con nosotros. ¿Es posible que se levanten tormentas? Sí. ¿Es posible que se levanten tempestades? Sí. Pero es imposible que nos hundamos. Es imposible que nos hundamos. Jesús va ahí y a Él sí le importa lo que está pasando con nosotros. Viene después de este momento terrible de angustia, de preocupación, de zozobra, que es lo que muchas veces nosotros vivimos, la acción de Jesús. Jesús se levanta. Jesús se levanta y da una orden al viento y al mar: silencio, quédate quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo en ese momento. Jesús se levantó y dio una orden al viento y al mar. Lo que está mostrándonos acá este evangelio es la autoridad que Jesús tiene frente a las fuerzas del mal. El mar encrespado, la tempestad en todo su furor representa las fuerzas del mal, sobre las cuales Jesús tiene poder con su palabra, con su sola palabra. Al decir silencio y quédate quieto, calmó esa tempestad, vino la calma y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un poder, tiene una autoridad sobre las fuerzas del mal. Estás pasando una tempestad, levántate, ora a Jesús, pídele al Señor que Él calme esa tempestad y Él la va a calmar. Es más, te va a decir: ¿por qué no tienes fe en mí? ¿Por qué no confías en mí? Pero el Señor nos comprende y el Señor nos ayuda en todas nuestras necesidades, nos ayuda en todas nuestras pruebas. En este evangelio, como si estuviera expulsando un demonio, Jesús ordena que la calma del mar y del viento, es casi como un exorcismo que estuviera haciendo Jesús acá del mar, de las fuerzas del mal. Y eso tenemos que vivirlo nosotros, la fe en Jesús y la autoridad que hay en Jesús frente a todo mal, frente a toda prueba, frente a toda tempestad en nuestra vida. Y luego viene cómo Jesús desenmascara en los discípulos su falta de fe. Les pregunta, primero, ustedes, ¿por qué están asustados? Segundo, ¿ustedes todavía no tienen fe? Esas son las dos preguntas de Jesús. ¿Por qué asustados y por qué sin fe? Y entonces con esto nos deja claro Jesús dos enseñanzas, que son, primero, el miedo y la falta de fe son los que nos pueden llevar al fracaso. El miedo y la falta de fe son los que nos pueden llevar a hundirnos en las pruebas, en las tempestades. El miedo y la falta de fe son nuestros grandes enemigos. Más que la tormenta misma, más que la tempestad misma, nuestro enemigo es el miedo y nuestro enemigo es la falta de fe. Porque por miedo y por falta de fe nos podemos hundir. Miedo al considerar que ese mal es más fuerte que Dios. Falta de fe
al considerar que ese mal es más fuerte que Dios. Entonces, lo que tenemos que tener más claro en nuestra vida es que Dios es más grande que toda tempestad, que todo problema, que toda enfermedad, que toda necesidad en nuestra vida. Dios es más grande, Dios es más fuerte. Para Dios todo es posible, para Dios nada es imposible. Jesús tiene el poder de detener las tempestades, de calmar las tormentas, de salvar en las tormentas, de salvar en las tempestades. Por eso, si tú estás en una de ellas, Él te va a salvar. Él no te va a dejar hundir. Él va a calmar los vientos y a traer paz si tú te levantas con fe en Él, en oración y en clamor y en confianza en su nombre. Venzamos y derrotamos nuestros verdaderos enemigos, que se llaman el miedo y la falta de fe. Por miedo y por falta de fe no conquistamos sueños, no alcanzamos propósitos, no hacemos la voluntad de Dios, no conquistamos reinos, no vemos la gloria de Dios por miedo y por falta de fe. Pero todo lo contrario, con confianza y con fe en Dios vamos a vencer, vamos a superar las tormentas, vamos a vencer las pruebas con confianza y con fe en Dios. Al final, ellos, asustados todavía, hacen una pregunta que en realidad entraña una revelación de fe. Y es esta: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es una pregunta que supone que Jesús es Dios, porque Dios es el único de dominar el mar. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Si el viento y el mar le obedecen, este tiene que ser Dios. Por eso dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Será que es Dios? Porque solamente el viento y el mar obedecen a Dios. ¿Quién es este? Y entonces tenemos que saber que todo en la naturaleza, que todo en nuestra vida le obedece a Dios. ¿Por qué entonces nosotros no le obedecemos? ¿Por qué entonces nosotros no confiamos en Él? ¿Por qué nosotros entonces no tenemos fe en Él? Cuando no tenemos fe en Él y cuando no confiamos en Él, es cuando vienen las ruinas, los fracasos, las destrucciones. Cuando nos olvidamos de Dios, es cuando vienen las ruinas, los fracasos y las destrucciones. Pero cuando vivimos con Dios y unidos a Dios, somos salvados, aunque haya una tormenta, aunque haya una tempestad, aunque se levante una tempestad. El Señor será tu luz, el Señor será tu salvación y el Señor no te dejará hundir. Jesús salva en las tormentas, Jesús salva en las tempestades. No sé si hoy tu tormenta o tu tempestad es de familia, es de salud por una enfermedad, es económica por las deudas, por la falta de trabajo, no sé, pero sé que si nos levantamos en oración y fe en el Señor, la tormenta será calmada, la tempestad será vencida y tú pasarás al otro lado y verás la bendición de Dios y harás el plan de Dios en tu vida y el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, gracias porque nunca nos dejas solos. Gracias porque tú nos acompañas en la vida y no nos dejas hundir en las tormentas. No nos dejas perecer en las tempestades. Tú nos acompañas y tú nos salvas. A veces sentimos miedo, Señor, y nos falta fe. Pero hoy te pedimos perdón de todo esto y clamamos, Señor, el don de la fe y el don de la confianza en ti, para que si estamos caminando contigo, jamás dudemos de tu mano y de tu poder, de que tú estás con nosotros, que al contrario, por tu gracia y por tu poder, cada día nuestra vida sea más fiel a ti, más creyente en ti, más obediente a ti, para que toda nuestra vida vaya de bendición en bendición y de victoria en victoria, en obediencia a ti, en fidelidad a ti, creyendo siempre en ti. Sálvanos de las tormentas, calma los vientos, calma los mares en contra nuestra, calma los vientos y calma los mares en contra nuestra, en tu santo y poderoso nombre, mi Señor Jesús. Bendito seas ahora
y siempre, Señor. Conclusión, no nos dejemos ganar del miedo, no perdamos la fe, asegurémonos de viajar siempre con Jesús y pongamos toda nuestra fe en Él, que con Él siempre podemos dominar y vencer todo mal, en el precioso y poderoso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén.